tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Global Connection. El día de hoy estamos muy emocionados de tener como invitado a un destacado exponente internacional en el área. Su nombre es Samuel Pérez del Camino. Él es fisioterapeuta y readaptador físico de atletas profesionales. Posee una amplia trayectoria en diversas áreas, entre ellas una participación como fisioterapeuta en la Selección Española Olímpica de Esquí entre 2012 al 2015. Al igual, Samuel es docente de diferentes universidades en España, pero también a nivel internacional, y tiene una destacada trayectoria como investigador en el grupo North Research Group de la Universidad Pública de la Ciudad de Navarra. Actualmente es director de la Clínica de Readaptación Deportiva y Fisioterapia Pérez del Camino, y es director y creador de la Certificación Internacional de Neurociencia, Prevención y Funcionalidad en el Deportista de Élite. Prepárense para una conversación llena de conocimiento y llena de perspectivas innovadoras. Sin más preámbulos, comencemos con esta cápsula llamada Tecnologías Emergentes en la Rehabilitación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una cápsula más de Global Connection. Mi nombre es Rodolfo González y es un gusto para mí hoy estar con un invitado muy importante e internacional. Él es el fisioterapeuta Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante para esta nuestra primera temporada, rehabilitación en la era moderna. Con él, en esta cápsula vamos a hablar sobre las tecnologías emergentes en el área de la rehabilitación. Un gusto que estés aquí acompañándonos, Samu. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros. Ya sabes que todo lo que esté relacionado con México, yo encantado, porque al final, pues bueno, paso mucho tiempo por allí y al final todo lo que sea aportar un poco de conocimiento, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias y pues vamos a arrancar con esta cápsula con una pregunta que es: ¿cuáles son algunas de las tecnologías que están surgiendo actualmente en el campo de la rehabilitación? Bueno, pues actualmente también, aunque se ha escuchado hablar mucho, como bien sabrás, la inteligencia artificial, ¿no? Es algo que ya se está empezando a introducir no solo en medicina, sino en el ámbito de la fisioterapia y la rehabilitación, pues con métodos como pueden ser la rehabilitación híbrida como TRAC, ¿vale? Que es una aplicación de inteligencia artificial para poder tener a nuestros pacientes controlados cuando hacen los ejercicios a través de diferentes algoritmos que nos permiten pues saber si han hecho los ejercicios, a qué hora, cuándo, si realizan bien los ejercicios, si no los realizan. Esa es una de ellas. Y luego pues actualmente todo lo que es la valoración y cuantificación de datos a través de tecnología, ¿no? Pues por ejemplo en España ahora prácticamente todo el mundo tiene un ecógrafo en su clínica. Es algo que está ahí, ¿no? Y que nos está ayudando mucho también a hacer diagnósticos y hacer lo que son fisioterapias guiadas a través de invasiva. Y luego pues bueno, otras técnicas como que estoy introduciendo yo pues tanto en España como en Latinoamérica, que es todo el proceso de rehabilitación virtual inmersiva pues en el ámbito de la fisioterapia y la sanidad. Qué interesante. ¿Y cómo todas estas tecnologías han ayudado o ayudan más bien a mejorar el diagnóstico, la eficacia, todo el plan terapéutico para el paciente? Bueno, sobre todo, todo lo que yo manejo como plataformas de fuerza, acelerometría, isometría y goniometría con tecnología me permite sobre todo cuantificar datos que antes pues no eran posibles. Es decir, para una goniometría se utiliza un goniómetro interevaluador. Sabemos que hay una diferencia entre cada examinador y solo te está diciendo un grado de movimiento, pero va mucho más allá. Yo utilizo goniometría que me indica el déficit de movimiento que hay entre una extremidad y otra, la acelerometría, lo que tarda en realizar el movimiento, luego
si hay asimetría, si no hay asimetría, lo mismo con plataformas de fuerza, ¿no? Pues el salto, la recepción, si pisamos con un pie, más con otro, el stiff del tendón para entender si hay probabilidades de lesión de tendinopatía. O sea, es mucho los efectos que me están provocando el hecho de tener una valoración y que me están permitiendo tener datos que van a ser no solo factibles a la hora de mi recuperación, sino también entender qué es lo que estoy haciendo y si está teniendo éxito mi tratamiento. Claro, porque muchas veces, o en la actualidad todavía lo llegamos a ver, la evaluación con el aspecto como de goniometría llega a ser muy subjetivo, ¿no? Y la tecnología lo que nos ayuda es, como tú dices, a cuantificar de mejor manera todos estos datos y no solamente medir el ángulo, sino también si existe como la simetría, la fuerza con la que está subiendo, la velocidad con la que está subiendo, porque pues vaya, todo esto nos ha ayudado a evolucionar y nos permite, pues yo pienso, un mejor diagnóstico, ¿no? Eso es, efectivamente es así. Yo he visto una gran variedad de cuando trabajaba pues como sin tecnología ahora. O sea, es así, se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 50, 60 años con fisioterapia, cosas que ahora mismo pues no tienen ningún sentido. Tenemos tecnología, tenemos teléfonos móviles que nos pueden permitir cuantificar datos, encima con alta evidencia científica, con aparatos que están validados y que al final la técnica, realmente sabemos que cualquier tipo de técnica que hagas en fisio va a tener un efecto sobre el sistema biológico, pero que la valoración, pocos fisioterapeutas valoran realmente desde una parte tecnológica y cuantificación de datos y desde una forma real. Al final, como bien has dicho, es absolutamente, la forma del fisioterapeuta es subjetiva. Utiliza ojímetro, utiliza escala de Daniels que no tiene ningún sentido, porque encima tú no puedes tener la percepción de una fuerza isométrica con tu mano. O sea, eso no sé, yo no me imagino a un médico haciendo una valoración a ojo. Y luego, por supuesto, la gran cantidad de datos que se quedan por detrás. Y luego hay una parte muy importante, que al final te estás teniendo que apoyar en la opinión de un paciente de cómo se encuentra. Y eso es totalmente subjetivo. Claro. ¿Sabes? Tú tienes pacientes que pueden decir que están mal y de repente vemos que, vale, bueno, es tu percepción, pero mira los datos, dicen lo contrario. Y al revés, que dicen que están bien, pero que quieren salir al terreno de juego, por ejemplo, a competir, pero tú estás viendo todavía que le falta fuerza de salto unipodal. O sea, y que tiene un déficit de un 30% con otra extremidad y que la probabilidad de lesión es alta. Entonces, pues bueno, o sea, hay que hilar más fino. Vamos a tener algo también muy importante. ¿Por qué? ¿Desde hace cuánto tiempo surge como toda esta tecnología? Bueno, esta tecnología lleva mucho tiempo ya. Por ejemplo, la acelerometría para medir el salto o para medir, por ejemplo, las plataformas, lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que sí es verdad que pues el fisioterapeuta muchas veces prefiere gastarse el dinero en técnicas que en un primer momento pueden ser muy, muy llamativas, pero no invierte en valoración. Y eso yo lo veo, porque es que cuando vas a cualquier tipo de formación, o en la universidad, o en los máster, el fisio está muy escaso de valoración. Y ya no es que esté escaso de valoración, es que siguen haciendo la misma valoración que se hacía hace 40, 50 años. O sea, una valoración con test ortopédicos en los cuales hay muchísima subjetividad y en los cuales no hay interevaluador, hay diferencias. Entonces, el problema es que hablamos mucho de valoración, pero realmente no se valora. ¿Y crees que exista pues alguna tendencia o alguna resistencia más bien en todos aquellos colegas que, porque sí, o sea, llegamos a conocer que bueno, tecnología no, es mejor este método, es mejor esta técnica, y si crees que exista como esta resistencia a pasar de lo tradicional a lo que ahora se está viendo, que pues es toda la parte tecnológica? Es que yo no hablo de métodos, por ejemplo, ni de técnicas, porque un método, una técnica, al final volvemos a lo mismo. Un método, una técnica, no deja de ser una forma de tratamiento. Yo estoy hablando de una forma de valorar. Cada fisioterapeuta puede elegir el tipo de tratamiento que le dé la gana, el tipo de técnica que quiera. De hecho,
cualquier compañero que haga cualquier tipo, o sea, una técnica u otra, va a recuperar un paciente. Por eso nosotros somos sustituibles, por eso tenemos tanto intrusismo, ¿vale? Porque un masajista recupera a una persona, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? ¿Por qué hueseros? Si los hueseros no recuperan en personas, no existirían. Exacto. O sea, ya no es por falta de cultura. Nuestro trabajo se sustituye porque todavía hay mucha falta de evidencia científica respecto a técnicas, aunque funcionen, y estoy totalmente de acuerdo, y enhorabuena, pero nosotros no podemos hacer una intervención quirúrgica ni sustituir a un médico o hacer o recetar un fármaco, o no podemos hacer como una enfermera coger una vía. O sea, en cambio, mucha gente, hay tanto intrusismo en fisio, porque técnicas funcionan, pero valoración es lo único que nos puede diferenciar y poner al mismo nivel, ¿vale?, de los demás profesionales sanitarios. Entonces, la tendencia no es que sea una tendencia o que haya una resistencia, el problema es que valorar requiere de muchísimo más conocimiento que crear una técnica, o sea, que poner una técnica, muchísimo más. Un ejercicio, ahora mismo todo el mundo se mete en Instagram y ves que se están haciendo ejercicios súper estrambólicos en plan, ¿no? Sí. El salto y el press palov de rodillas. Disculpa, y lo estás haciendo en una señora de 60 años, de 50. ¿Cuál es la transferencia? Queda muy bonito, muy llamativo, una técnica, una ecografía o una punción senca sin ecoguiar, y no estás utilizando un método de ecoguiado, utilizar una EPI y no estás utilizando un ecógrafo. Entonces, ¿qué pasa? La ecografía en este caso requiere de mucha experiencia, requiere de mucho estudio. ¿Por qué? Porque no deja de ser un método diagnóstico de valoración, al igual que el material que utilizo de plataformas de fuerza, de entender la física aplicada y cómo extraer esos datos, la electromiografía que también utilizo, la dinamometría, isometría, acelerometría, etcétera, etcétera. Entonces eso requiere de muchísimo estudio, de muchas horas, de interpretación de datos, y luego entender esos datos para poder ejecutar un movimiento. Claro, correcto. Ahora hay mucha gente, y esto es así, que claro, critican, ¿no? No, el ejercicio terapéutico es lo mejor, y es que este solo hace masaje, y es que este hace osteopatía. Y yo a todos ellos les digo, ¿cómo valoras? Si ninguno valoráis, estáis diciendo que el ejercicio terapéutico y estáis criticando a otros compañeros, y ni siquiera sabéis lo que estáis haciendo. No, es que ha cogido fuerza, ¿y cómo lo sabes? ¿Has hecho un test de plataforma de fuerza? ¿Has hecho un CMJ y has visto la acelerometría? ¿Has hecho un 3 isométrico? ¿Has hecho electromiografía para ver que ese ejercicio terapéutico que has hecho ante una rotura fibrilar todavía está apto? No. Entonces, volvemos a lo mismo. El ejercicio terapéutico también es una técnica, pero tampoco el porcentaje mayor de los fisios no lo valoran. Entonces, el problema es que la valoración requiere de mucho estudio y requiere de muchas horas para poder realizar una valoración, cosa que con una técnica en un fin de semana, Kinesotape, pues ya lo has hecho. Ejercicio terapéutico con las bases de dosificación, después lo que tienes que hacer es empezar a entender los procesos de dosificación y cómo hacerlo en cada paciente, etcétera, etcétera. Pero la valoración no. La valoración te requiere de mucho tiempo. Sí, y es fundamental, ¿no? Como tú mencionas también, pues para dar un plan terapéutico pues lo más adecuado y lo más adherible al paciente, porque yo sí siento que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Llega el paciente contigo y cuesta que se adhieran al plan terapéutico, pero con la valoración, una valoración correcta, pues puedes adherir muy fácilmente también al paciente, porque como tú dices, también ve sus resultados en base a datos y pues a una cuantificación que se hace pues con una correcta valoración, como tú mencionas. Ahora otra pregunta que me gustaría hacerte, ya que pues tú estás como más inmerso en todos esos temas, ¿qué papel está ocupando actualmente el auge de la inteligencia artificial en el área de la rehabilitación y también todo lo que viene siendo la realidad virtual? Bueno, pues la inteligencia artificial ahora mismo se está utilizando sobre todo varios programas que se están creando en España para tener un control de pacientes cuando les mandan los ejercicios a través de 20 points que salen y te indican si estás haciendo bien el ejercicio o si no lo estás haciendo, te indica las horas de exposición. Entonces vamos a poder tener un control de
después de haber hecho la valoración y mandar el plan de ejercicios de nuestros pacientes de si están realmente haciéndolo o no, ¿vale? O sea, por esa parte. Y luego la realidad virtual, pues bueno, pues ahora la estoy introduciendo en 23 hospitales en México, he creado el primer laboratorio de realidad virtual en España, la Asociación Española de Fisioterapia de Realidad Virtual está en proceso, estoy investigando también en RV, entonces hace 7 años, lo decía en la formación de este fin de semana, yo tenía 5 personas en mi primera formación, este fin de semana he tenido 24 personas, ¿vale? Y todos tenían sus gafas. Entonces todo esto va en proceso. En México el año pasado di las primeras formaciones de RV, pero hace 3 años ninguno se apuntó a mi formación. Demasiado nuevo, da miedo lo nuevo, pero a día de hoy, en cambio, ya estamos viendo que ahora mismo hay una evolución. O sea, hace 6 años Metaverso ganó 4 millones de dólares. Ahora resulta que Metaverso está ganando cientos de millones de dólares solo con Oculus, con gafas. Entonces, pues tiene un crecimiento exponencial en el cual va a suceder lo mismo que sucedió con los teléfonos móviles. Lo mismo. Empezamos con cosas muy grandes, todo el mundo tenía un Nokia, o sea, ahora dejaron de existir los Nokia, ya nadie tiene Nokia, ¿no? Entonces, y él tuvo su momento, pero en cuanto empezó a haber más competencia y empezó a haber más personas y más fabricantes, pues genera una competencia. Entonces esto va así, va a ir exponencialmente. Claro, totalmente. Y otra pregunta, ¿la realidad virtual se puede aplicar para cualquier tipo de pacientes? Porque bueno, acá en México lo que pues muchas veces llegamos a ver es en equipos deportivos, ¿no? Que es donde se les invierte muchísimo dinero en el área de la rehabilitación, en el área de fisioterapia, kinesiología, pero ¿es aplicable a todo tipo de pacientes? ¿Un paciente oncológico, un paciente neuro, un paciente con dolor crónico o solamente tiene como un segmento? No, no hay aptos. Yo ahora mismo he creado la primera guía de dosificación a nivel mundial en el ámbito sanitario y la primera biblioteca de aplicaciones, de más de 400 aplicaciones en base al tipo de inmersión, para qué pacientes son, etcétera, etcétera. Solo hay 3 tipos de pacientes a los cuales actualmente hay que tener cuidado, ¿vale? En un primer momento es la esquizofrenia, ¿vale? Un segundo tipo de paciente es el epiléptico, si pones algún tipo de meditaciones de ondas gamma que generen una meditación muy profunda de más de 100 impulsos, más de 100 hercios por impulso en una meditación profunda que pueda generar una epilepsia. Y luego, por supuesto, personas con una demencia muy grande o personas con un déficit intelectual que no sepan capaces de hacer ejecuciones básicas como el control de los mandos o lo que es toda la información y toda la interacción con el juego. Son para como los únicos pacientes con los que sí está como contraindicado el uso de la realidad virtual. Muy contraindicado, es lo que es que a veces la evidencia clínica va por encima de la evidencia científica. Claro. Yo llevo 22.000 pacientes tratados y de los cuales 3.200 son de realidad virtual. Entonces, mi experiencia clínica, porque toda la evidencia científica que hay es en base a los beneficios, pero no hablan no hablan después cómo generar una adherencia, qué tipos de APPs, cómo dosificar, etcétera, etcétera, cosa Claro. que estoy yo ahora generando. Entonces, el problema que te encuentras es que sí es verdad que de lo que dicen a lo que es, luego muchas veces no es la realidad clínica. Yo he tenido pacientes y tengo pacientes de todo tipo, desde ancianos, tercera edad, poblaciones especiales, ictus, poliomielitis, personas con prótesis, dolor persistente, deportistas profesionales, semiprofesionales, de todo. Entonces, yo a todos ellos les he adaptado, pero como adapto cualquier tipo de terapia o ejercicio. Claro. Como cualquiera. Ahora, si te viene una persona que tiene una demencia gigantesca y le pones a hacer un ejercicio que es un poco complejo, pues no lo va a entender ni lo va a poder hacer. Lo mismo pasa con la realidad virtual. Claro, sí, totalmente. Y cuéntame, tú que también estás como muy inmerso en eso, ¿cómo ves tú el futuro? Como tú mencionabas ahorita lo de los Nokia en un momento llegaron a ser boom, y ahorita pues casi nadie usa Nokia. Ahorita se está viendo mucho el auge de la inteligencia artificial, la realidad virtual, las apps para el campo de la rehabilitación. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, de aquí
a 10 años en nuestra profesión? De aquí a 10 años, bueno, pues de aquí a 10 años pueden ocurrir de todo, la verdad. Es a corto plazo, pues no te sabría decir. Si te puedo decir, los últimos 10 años, pues la fisioterapia ha pegado una evolución muy grande respecto bueno, pues en España siendo pioneros en fisioterapia invasiva. O sea, la EPI comenzó aquí, luego llegó la EPTE. Hemos sido el único país del mundo en utilizar la ecografía en invasiva. Claro. Después la neuromodulación en MP, ahora realidad virtual conmigo, después de todo lo que es el suelo pélvico con Carolina Fisio Salamanca o con Karina Niza también, que utilizan tecnologías. Entonces, la realidad es que, pues bueno, que creo que van a salir siguiendo, porque es una tendencia de la fisioterapia, ya no creo ni que sea una tendencia en sí de la evolución de la tecnológica, a más técnica, a técnica. Pero creo que eso es lo que yo y otros compañeros estamos intentando cambiar, que la gente tenga en cuenta los aspectos de valoración, porque si no al final seguimos haciendo lo mismo de siempre y evolucionaremos en técnica, pero seguiremos estancados con lo de siempre valorando. Claro, totalmente. Y te quisiera pedir un favor, algún consejo que le quisieras dar a todos los chicos que pues vaya, están interesados en este campo de la fisioterapia, de la kinesiología, los que todavía siguen estudiando, o inclusive ya los que nos egresaron, que son los que escuchan todo este podcast. ¿Qué consejo les darías tú, como Samuel Pérez del Camino, hacia ellos? Bueno, yo el consejo que les daría, lo primero de todo, es que luchen por sus ideas, que no se fijen en nadie, que si tienen algo claro, que vayan a por ello. Sobre todo que tengan referentes también en el ámbito de la fisioterapia, la medicina, cualquier otro tipo, me da igual, cualquier referente que intente sumar y no restar. O sea, todos aquellos referentes que al final critican a otros compañeros, que no generan la unión, que al final hacen que nuestra profesión se divida, pues sinceramente que se alejen de ellos. Creo que somos una profesión preciosa y nos olvidamos de por qué estudiamos esto, y es por los pacientes, no es por nadie más, es por nuestros pacientes. Que se fijen también en quién trata pacientes, no solo quién da formaciones. Ayer estuve recogiendo datos todo el día a más de 40 escaladores para un estudio y me decía la chica, pero bueno, ¿y tú podrías dejar la clínica, no? Y digo, bueno, ya, pero es que, ¿cómo voy a ser profesor? Hay gente que investiga y solo investiga, hay gente que se investiga y es profesor, claro, ¿vale? Y hay gente que solo trata clínica. Yo investigo, trato clínica y soy profesor. Entonces estoy en las tres nichos y ¿cómo voy a dejar, el paciente, ¿vale? Y voy a decirle a mis alumnos qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo voy a investigar y no voy a entender qué es lo que sucede en clínica? ¿Cómo solo voy a dar clase y me voy a alejar de la realidad del día a día de la clínica? Pues sí, estoy muerto en vida porque trabajo muchísimo, pero la realidad es que puedo tener los tres vertientes. Sobre todo que se alejen de aquellas personas que no tratan pacientes. O sea, que no tratan pacientes por una sencilla razón, porque no es la realidad. No es que este estudio, ya. Pero es que los que hacemos este tipo de trabajo, que encima investigamos y no nos pagan, ¿vale? La realidad es que la evidencia muchas veces clínica es mayor que la evidencia científica. Claro. Y que la evidencia clínica sale de la clínica para ser evidenciada. Que muchas de las veces que salen evidenciadas, salen directamente, simplemente del laboratorio, no tiene transferencia en clínica. Pero que prácticamente muchas de las cosas, por ejemplo, estudio TDCS con realidad virtual. Yo estuve en un congreso y una doctora en neurología me dijo, no, es que eso son dos técnicas diferentes. Y yo le expliqué, bueno, pero no es efecto secundario, con esta aumentamos la neuroplasticidad, con esta hago todo. No, pero todavía no hay estudios. Y ahora han sacado los primeros estudios de TDCS con realidad virtual. Y yo ya lo hacía. Y ahora resulta que esa doctora lo está haciendo. Lo hace ella. O sea, ¿entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque yo trato pacientes, porque veo técnicas que al final, si tienen efectos por separadas, pero no tienen ningún efecto secundario al paciente que les pueda generar cualquier problema, pero veo que en clínica de momento está teniendo un efecto, lo hago y luego lo estudio, siempre y cuando sean cosas desde un razonamiento clínico, ¿vale? Y una valoración y una conciencia como persona. Claro, no, pues increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Como te lo he dicho,
Te admiro, te respeto muchísimo, eres un referente internacional, y pues muchas gracias por darnos tanto conocimiento en esta cápsula. Lo que necesitéis, Rodolfo, ya sabéis que siempre estoy ahí para apoyar lo que necesitéis, y muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. La verdad, es un placer siempre poder ver que gente como tú también está haciendo crecer la fisioterapia, que con estos podcasts pues lleguen a mucha gente, y sobre todo, pues bueno, mis redes sociales, Pérez del Camino Fisioterapia en Instagram, Pérez del Camino Fisioterapia, y luego Realidad Virtual en Fisioterapia. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier duda o quiera hablar conmigo, ahí están las redes. Muchísimas gracias, Samu, que tengas un excelente día y ojalá después podamos hacer una segunda parte para seguir platicando de estos temas tan interesantes. Ojalá, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Global Kinexion es patrocinado por Global University.